Ahí está Ale. Con, con Alessandro estuvimos compartiendo la diplomatura de Feminismo y Ayala. Bien, ahí va. Ah, Ya estamos todas. ahí está. Faltaría que se habilite el micrófono a Alba Rueda, que está con el micrófono cerrado. No, pero si lo abro, pero Acá, no, lo acabo de abrir. cada uno puede abrirlo y cerrarlo, no, Ah, bueno, bueno. salvo que haya algún ruido, por ahí sí No, los dale. muteamos, ¿no? Tienen libertad de abrir el micrófono cuando lo necesiten. Lo que pasa es que justo está entrando un montón de gente, entonces, bueno, estaba tratando de admitirla. Bien, bueno, el conversatorio entonces se llama Conversatorios, Diálogos Urgentes sobre Vejeces Trans, Travestis y No Binarias. Mi nombre es Claudia Falvo, yo soy investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. También soy miembro del Observatorio de Educación Intercultural y Descolonial, que se creó en el 2022 con la idea de poder pensar estas perspectivas, las prácticas educativas y las epistemologías con las cuales trabajamos, y ir repensando y posicionando aquellas voces que no estuvieron visibles durante siglos, ¿no? Básicamente. Y la verdad que para mí es un honor poder compartir este conversatorio, llegar a esta instancia de poder, bueno, de hablar sobre las vejeces trans, travestis, que han vivido históricamente bajo las violencias estructurales, y demás, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el agrado de compartir con primera eh, ponente, María Cristina Chardón. Ella es doctora en psicología, profesora honoraria de la Universidad de Quilmes, investigadora de la cátedra, investigadora categoría 1, dirige proyectos de investigación y extensión, docente de posgrado y tiene numerosas publicaciones. Con ustedes, bueno, la palabra para María Cristina. Bueno, preferiría que la presentaras también a Sandra, que organizamos con ella. Muchas gracias por la presentación. Ya va. Este, em, Porque lo organizamos con ella este conversatorio con Alba y con Alessandra. Bien, también está Sandra, entonces Sandra Borakiewicz, profesora adjunta, ordinaria, área de psicología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, directora del proyecto de investigación Infancias, Adolescencias y Vejeces Trans, Travestis y No Binarias en la región metropolitana 2024-2027. También nos acompaña, por supuesto, significaciones sociales, políticas del cuidado, salud mental y del proyecto de extensión, grupalidades disidentes y políticas de cuidados UNQ. Nos acompaña también Alba Rueda, activista trans de la organización social Mujeres Trans Argentina y Política Argentinas, ex subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y se suma también Alessandra Luna Iolarixa, no sé si lo dije bien, travesti, feminista, decolonial, periconurbana, activista, espiritualidades no binarias. Bien, ¿quién de todas quiere comenzar entonces? Les doy la palabra. Gracias, Claudia. No, preferíamos que nos presentes a todas para que tenga más la dinámica de una conversación. Esa era la idea, para que sea más fluido, si se quiere. Yo solo dos o tres cositas. Desde hace unos cuantos años venimos trabajando en distintas investigaciones y también en el proyecto de extensión en la Universidad Nacional de Quilmes, junto a activistas trans, travestis y no binarias, tanto en el armado de distintas actividades como en ir armando juntos realmente, eh, desde las preguntas que hacemos en las investigaciones hasta los diseños de trabajo en las distintas actividades y presentaciones a congreso. Eso intenta decir de un modo de, en
entender la parte que le toca a la academia en la producción de conocimientos en relación a los existenciarios trans, travesti, no binarios, que se sitúa desde un posicionamiento ético-político no extractivista, desde una mirada interseccional, que no solo va y pregunta buscando las voces de los protagonistas, sino que trabajamos, vamos juntos a la par, para decirlo casi como en la canción de Papo. Y en ese sentido, en el armado de este conversatorio, hemos invitado a dos personas que son sumamente queridas por nosotras y por los equipos con quienes venimos trabajando hace muchos años. Primero trabajamos con Alba desde hace un montón de tiempo y luego empezamos a trabajar con Alessandra también. Ambas han estado invitadas a varios de nuestros espacios en la Universidad Nacional de Quilmes y nosotras hemos estado invitadas a espacios en los que ellas activan y también no solo activan, sino que producen conocimiento. Digo, porque hay una característica de ellas dos, además de todo el reconocimiento que tienen por sus activismos, y es que son personas que además conceptualizan eso que están haciendo. Este, y yo no tomaría mucho más que eso de señalar el posicionamiento como equipo nuestro en la alegría de este conversatorio. Y si Cristina quiere agregar algo, después priorizaría mucho escuchar a las compañeras porque tenemos mucho para conversar, pero nos importa que sea en primera voz. Y bueno, eso, darles la bienvenida a Alessandra Luna y Alba Rueda por aquí y la alegría política de este conversatorio. Eso. Gracias, Ana. Pueden desmutearse cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todas. Yo entendí que Cristina iba a tomar la palabra, por eso que Sandra le pasaba la palabra a Cristina. Podría decir por qué el tema de las vejeces, muy cortito para que después ustedes sigan. Venimos trabajando desde hace algún tiempo también sobre el tema de las vejeces, pero poder entender que hay múltiples vejeces y que no hay una sola forma de envejecer. Y hablando de las vejeces, una de las cuestiones que nosotros planteamos muy fuertemente es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la vejez empieza a los 65 años. Sin embargo, sabemos que las vejeces trans travestis, las personas trans travestis tienen una expectativa de vida de 50 años. O sea, la pregunta sería, ¿cuándo empiezan las vejeces trans travestis? ¿No? Entonces, es decir, empezamos a interrogar a los organismos internacionales y también poder ver que dentro de esas múltiples vejeces hay que visibilizar múltiples vejeces que han sido ocultadas durante mucho tiempo, como las vejeces afrodescendientes, las de los pueblos originarios, las trans travestis y demás, y por eso queríamos dedicar hoy especialmente a que ustedes nos hablen de este aspecto que conocen mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Sin más preámbulo, entonces arranco. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias también a la UNCI, a quienes organizan este quinto Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Realmente me gusta estar aquí y sobre todo teniendo que compartir la mesa con tanto Cristina, Sandra, pero también Alessandra, con quien nos une a todas por distintos motivos, ya distintos trazos de nuestras vidas. Así que bueno, gracias por seguir confluyendo y sobre todo por tener ganas de hacerlo también conmigo en lo individual. Miren, es la 1 de la tarde, casi justa, y 59, y me ofrecieron tomar la palabra por 15 minutos, así que va a ser de reloj, básicamente, porque ya sea a las y 14 o a las y 15, ahora que se cumplió la 1,
voy a estar tomando la palabra porque tenemos una mesa muy, bueno, con esta oportunidad de hablar, eh, pero no sé si tanto para desarrollar, así que yo también voy a tratar de ser puntual con algunas cuestiones que quiero plantear. Y después también agradecerle a todas las personas participantes de este congreso porque es una mesa que es concurrida, que es fluida, que tiene la característica de la virtualidad y a la vez también está y es participativa. Así que bueno, gracias a todos quienes nos acompañan. Yo de mi parte quisiera empezar valorando el momento en términos positivos, valorando la oportunidad en la que ha crecido en la Universidad Nacional de Quilmes, en las investigaciones que lideran Cristina, Sandra, pero en un sentido más amplio, digamos, creció en algunas personas que hacen una vida académica, digamos, la preocupación por el tema de las vejeces, travestis, trans, adultas y adultas mayores. Este punto no me parece menor porque va en consonancia con un termómetro social que también crece a medida en que avanza una agenda que tiene un fin muy concreto y es, digamos, no solo concientizar acerca de las condiciones de vida de la población travesti trans adulta y adulta mayor, sino también poder avanzar un poco más con un marco normativo y políticas públicas de reparación en torno a esto. Entonces, que sea la Universidad de Quilmes, esta área de investigación, quien a lo largo de los últimos años ha tomado la oportunidad de, digamos, de liderar también esta agenda, va en consonancia con el ritmo social de una agenda política que crece y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Un poco de esto quiero referirme ya desde una de las perspectivas. Pero antes de eso, no puedo decir solo en términos positivos el contexto. Es casi paradójico porque en un punto, en un momento tan regresivo, tan violento, como especialmente para la población trans que estamos viviendo actualmente, poder notar que la agenda social y política en términos positivos, no solamente en términos negativos, que yo lo entiendo como de resistencia y señalamiento de las políticas fascistas que hoy transpira nuestro Ejecutivo Nacional, bueno, del mismo modo, digamos, tengo que decir que en términos ya no solamente a nivel de partidario, a nivel de gobierno, sino también al modo en el que se invisibilizan nuestras voces en los medios de comunicación, y yo ahí quisiera ampliar, pero con un carácter diferencial, esta ampliación a las voces del feminismo crítico de esta gestión y del momento que estamos viviendo. Quiero decir que el feminismo popular crítico a estos cambios sociales, políticos, a esto que parece abarcar ya casi los sentidos de nuestra sociedad, también están siendo no solamente atacados en los discursos de odio, atacados a nivel y estigmatizados a nivel social, sino también invisibilizadas nuestras voces y nuestros reclamos en medios de comunicación. Así que realmente, digamos, yo decía una cierta paradoja en un momento en donde crece, digamos, nuestras voces de resistencia frente a este contexto que acabo de mencionar, pero a la vez también en términos positivos, en agenda positiva, también crece la agenda de concientización de la necesidad de que exista en Argentina una posición sobre la población travesti trans adulta y adulta mayor. Y acá viene un poco a insertarse este planteo que trae Cristina acerca de la expectativa de vida, que es una de las variables que
con las que podemos tomar en cuenta, bueno, la pregunta sobre las vejeces en nuestra sociedad. Y lo digo en plural. No solamente lo digo en plural porque es un concepto que se desarrolla en una pluralidad de situaciones, sino también lo digo en plural como un principio sobre ético que debería regir también nuestra visión de la democracia. De vuelta, la paradoja y todo lo que hablemos durante este Congreso y en adelante, durante el periodo en el que gobiernan los protofascismos en Argentina, va a sonar como en algún punto díscolo con la agenda social y política. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero, por ejemplo, a hablar de una ética de cuidado, hablar de un horizonte de igualdad entre las personas, hablar de democracia y ciudadanía y derechos. Bueno, todo esto sin duda, el formato en el que hoy se asienta la democracia argentina está a contrapelo de esta perspectiva. A mí me llevó mucho tiempo en lo individual pensar los 2 últimos años y el rol que tenemos los movimientos sociales, los activismos, las aliadas, el activismo que se hace también a nivel académico acerca de, bueno, cómo encarar este tiempo social y político. Yo quisiera decirles que también frente a estas embestidas y decía esta paradoja de contar con una agenda positiva y no solo de resistencia, y que la agenda positiva del sur global sea militar por las trabas, que viven una de las posiciones de mayor vulnerabilidad en términos de exigencia de derechos y de reparación por parte del Estado, y ahí amplío al concepto de reparación, es sin duda uno de los temas que me parece que son para destacar y no solamente destacar en términos conceptuales, sino que me parece que de luchas sociales. Y yo decía también que me llevó 2 años, o por lo menos me llevó mucho tiempo en comprender cómo puede ser una estrategia de resistencia y de agenda de los movimientos sociales en un contexto como este, eh, frente a una propaganda que bloquea la comunicación y nuestras realidades. Y voy a decir algo que me parece que aquí puede sonar polémico de acuerdo a la inscripción partidaria de cada una, cada uno, cada une, y es que realmente creo que uno de los grandes problemas ha sido esta enorme estigmatización a la agenda de género y de políticas LGBTIQ+ en nuestro país, y que esa agenda estigmatizada no es solo el resultado de los protofascistas o de los fascistas que gobiernan, sino también de el enorme corrimiento que hubo en términos de políticos y políticas partidarias y partidarios que justamente no tienen en cuenta y no permiten que feministas, trabos, que personas con discapacidad, que personas que tienen una agenda sobre la lucha universitaria y en términos presupuestarios, personas adultas que están jubiladas y se movilizan todos los miércoles, bueno, no permiten que fluyamos en la estructura de la democracia tal como la conocemos. No integramos las listas, no estamos en el Congreso debatiendo nuestros derechos, no estamos enfrentando en las instituciones el reclamo por nuestros derechos. Sí estamos en la calle, sí estamos reducidas a los movimientos sociales, a los encuentros pluri, a las oportunidades que se abren cuando nos encontramos como en este Congreso internacional. Entonces, es muy desafiante este momento social y político. Hago tanto hincapié en esto porque me parece que la sensibilidad, la semilla, el reclamo que se levanta del movimiento trans
hacia las personas que cada vez tienen más concientización acerca de la vulnerabilidad que vivimos travestis y trans en términos de condiciones de vida y el modo en el que se expuso especialmente, yo voy a decir, nociones que dan vuelta en torno a esta mortandad temprana que plantea Cristina y que la compartimos, y que justamente son conceptos que van de la par de la mortandad. Una tiene que ver con condiciones de vida de la población travesti trans. La otra tiene que ver básicamente con reconocer la violencia institucional a lo largo del tiempo en nuestros trayectos de vida. Otra tiene que ver sin duda con un concepto que también de vuelta desde las militancias sociales se trabajó y se trabaja actualmente en muchos de los temas, que es la figura del travesticidio social, que es el modo en el que se abandona y se aleja al grupo poblacional travesti trans de las instituciones que tienen que garantizar nuestros derechos. Y ese abandono arma una cadena de violencias que termina con muertes tempranas y evitables. Y por el otro lado, la violencia social que ha crecido y que crece a pasos agigantados con los discursos de odio y en la sociedad argentina, y, y ahí voy a abrir un paréntesis, no solo por los discursos de odio, yo creo que hay un anclaje complejo en nuestra sociedad que también no resuelto en nuestros años de democracia, que trae también que por qué se vota a los fascistas en contextos como esto. Esa pregunta no se responde solo con el mundo post-pandémico, no se responde solo con el abandono del progresismo, no se responde solo con los problemas económicos, porque veremos todos que hoy, con todos los problemas económicos que tenemos, con todo lo que se ha generado a nivel social en términos de crisis económica y de selección poblacional para que pase y pueda perdurar en el tiempo, bueno, a pesar de eso, se sigue poniendo el voto a los fascistas como si no pasara nada. El momento en el que nos enfrentamos hoy, y acá viene esta mirada díscola que quiero plantear como en las palabras iniciales, es justamente una sociedad también compleja que valora la gestión de un gobierno que está basado en seleccionar grupos poblacionales para atacarnos y que buscando, y con las personas, para quien le quede duda que esto está pasando con personas travestis y trans, puede mirar cómo la agenda de las personas con discapacidad, no solamente en la falta de presupuesto y de las leyes que supongo que todos tenemos en común acerca de la necesidad de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de esta población, las personas con discapacidad. Bueno, el gobierno les quita el certificado único de discapacidad, políticas públicas, toma medidas discrecionales, vulnera las instituciones, y esto a lo que significa es que cómo se seleccionan grupos poblacionales, no por cuestiones económicas, sino por decisiones políticas de exponer justamente quién es el opresor, quién tiene la manija de dónde residen las relaciones de poder. Ese es el mensaje por el cual se busca disciplinar a nuestra sociedad atacando grupos, comillas, minoritarios como la población travesti trans, personas con discapacidad, entre todos los grupos que podamos ver. No es la única razón, no es el motivo, la explicación exhaustiva, pero tiene que ver también con esta dimensión de las lógicas en las que se instala la política. En mi último minuto, lo que me gustaría subrayar es que la población, en esta mirada díscola, que la población travesti trans y especialmente las organizaciones sociales pudieron instalar en términos positivos y con muchas dificultades, incluso en los gobiernos aliados, como el de la provincia de Buenos Aires, esta necesidad de tener una agenda que cuide la vida, que cuide las relaciones humanas, que cuide también nuestra supervivencia. Allí
en los márgenes, en las personas destinadas a morir, se juega también estos otros valores que tienen que ver con el sentido de la democracia, con el sentido de la igualdad, con el sentido de quienes, qué concebimos como país, y este es uno de los puntos críticos que me parece que justamente subraya el tema de por qué es necesario comprometerse con una agenda transfeminista que tenga como en la centralidad garantizar derechos en términos de reparación histórica, en términos de reconocimiento de la violencia institucional y en términos de condiciones de vida de la población travesti trans adulta y adulta mayor. Bueno, estos fueron mis 15 minutos, traje un montón de temas, pero me parece que no podía hacer menos en hacer esa especie de compresión de temas. Así que bueno, muchísimas gracias y que siga nuestro congreso y nuestros encuentros. Gracias. Excelente, realmente. Gracias. Gracias a vos, Salva. Ale. Bueno, muchas gracias Alba, muchas gracias a todos, muchas gracias por este espacio, por la Universidad de Quilmes y bueno, seguir estando de nuestra vereda, de nuestro lado. Y nada, primero, no es casual, yo creo en las causalidades. Hace más o menos un año atrás, no sé si te acordás, Alba, que nos hemos encontrado en La Matanza en una actividad en Y la en cual... Almirante Brown, ¿te acordás también que estuvimos exponiendo? y juntas, pero pasó que más o menos hace un año atrás, en La Matanza, en una plaza, hemos convergido ahí y nada, como aparecí allí, me invitaron a exponer, entonces me preguntaron rápido una presentación y bueno, les dije esto, esto y aquello y vos me dijiste al oído, bueno, pero vos sos May de Santo también. Y yo te dije, no, no, sí, pero eso es otra cosa. Bueno, fue un segundo de ahí hasta que hice mi presentación, no sé, creo que fue un minuto y pico. O sea, el mundo me empezó a dar vueltas porque fue como una bomba que me tiraste. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Si yo también soy eso, ¿no? Es el lugar desde donde me paro, desde la espiritualidad es política y es de allí donde camino el mundo. Y es desde allí, Alba, de donde empecé también a partir de ese momento a caminar. Así que te lo agradezco un montón. Fue un bombazo ahí que me hizo cambiar un poco la órbita, ¿no? Y bueno, y estoy muy feliz. Así que muchas gracias. Bueno, decirles allí a todos que es la bendición, también el tema de la bendición, el bendecir, que no sea solamente propiedad de los religiosos, sino que es una propiedad de todos. El bendecir es el desear el bien hacia todos, así que bueno, un ayé, un hayaya para todos, para poder comenzar esta charla. Y bueno, también retomando esto de la edad cronológica, ¿no? De las personas trans travestis, y lo que es la etapa de vida de una persona trans travesti, ¿no? Que bueno, que yo veo que también el promedio, no sé si llega a 50, no sé las fuentes, porque ahí también depende de los estudios. Yo creo que aún, yendo varias fuentes, estamos en un promedio de vida de 35 años, aún 40 quizás, en el cual obviamente que se adelanta el tema de las vejeces, y ahí voy a contar algo personal acá en Guernica, que es en el tercer anillo del conurbano bonaerense. A mis 16 años, más o menos, éramos alrededor de 15 quienes perfilamos para feminidades trans travestis, pero la mayoría de nuestras hermanas se fue entre los 22 y los 26 años, ¿no? Quedamos muy pocas, yo diría 5 hasta hace 10 años, en las cuales hoy en Guernica, de mi edad, que estamos históricamente en Guernica, bueno, me encuentro yo sola y Ale la turca, que no sabemos dónde está porque hace 2 años le hemos perdido el rastro. Yo creo que esto se repite en muchísimos lugares, por lo tanto es la experiencia, la muestra de que sí, de nuestros promedios de vida, y también esto, ¿no? De nuestros atravesamientos y cuando las vejeces se adelantan, cuando un promedio de vida es tan temprano, ¿no? Donde tanto en la salud mental como en la salud física vivimos llenas de traumas, de politraumatismos. La mayoría, la otra vez hablamos con compañeras que tenemos nuestros cuerpos llenos de cicatrices, ¿no? De ataques grupales que recibimos, de intentos de travesticidios, ¿no? Bueno, con siliconomas, llenas de siliconomas,
también estrés postraumáticos de todas esas violencias, de todas esas palizas que recibimos, esos intentos de homicidio. Entonces sí, tanto nuestra psique como nuestros cuerpos también, podríamos decir que estamos frente a las características que quizás otra población más tarde, ¿no?, tenga las cualidades de lo que podríamos decir que son las vejeces. También, bueno, la situación de prostitución, ¿no? Donde, bueno, allí también hablar de situación de prostitución es hablar justamente de consumos problemáticos, hay un 20% aún conviviendo con VIH, ¿no? Las violencias y todo eso, y eso también habla del travesticidio social, ¿no? En la cual hacemos también responsable al Estado, que bueno, que lo ha mencionado Alba, ¿no? Bueno, esto es un poco también el acomodamiento en tema, ¿no? La justificación y el traer la experiencia y nuestras epistemes de justamente en lo que sucede y el por qué las vejeces trans nos presentamos también. Yo me entiendo como una vieja, también tengo 52 años. Y bueno, quizás en este giro, ¿no?, que ha hecho mi pensamiento también, entendiendo en línea con el Congreso, ¿no?, que justamente de pensamiento crítico y de interculturalidad, yo me identifico hoy como una transfeminista decolonial, ¿no?, y que si empezamos a hurgar muchísimas cosas en lo que tiene que ver con lo decolonial, hay que ver hasta qué punto nos seguimos planteando como feministas, pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando yo empiezo a ubicar, y aquí voy interconectando también con el sentido de nuestras comunidades religiosas, ¿no?, donde tiene raíces de pueblos originarios como en África, y allí encontramos las comunidades religiosas, por ejemplo el batuque, el candomblé, donde las personas trans travestis somos acogidas, ¿no? Hay investigaciones de Rita Segato, ¿no?, en Brasil, donde justamente habla de otras conformaciones de familias que nos abrazan, y donde las personas trans travestis un poco se desdibuja esto de lo que es la identidad cisgénero, transgénero, ¿no?, el sistema sexogénero moderno, ¿no? Entonces, son lugares donde las personas trans travestis inclusive podemos ser jerárquicas, por eso inclusive yo soy una maíz de santo y tengo una jerarquía, a diferencia de lo que sucede afuera. Esto, tomo la parte comunitaria, ¿no?, la parte religiosa, ¿no?, pero sí la parte comunitaria me da a pensar justamente estas esporas, estas formas en las cuales pueden existir, ¿no?, y lo vinculo justamente con el pensamiento decolonial, donde empezamos a pensar justamente en sentidos comunitarios, ¿no? Esto me lleva a la historia, me lleva a lo prehispánico, donde empiezo a investigar, hace varios años vino a Argentina la compañera Amaranta Gómez Regalado, ¿no?, que ella se presenta como muye. Entonces yo digo, bueno, serán las travestis de allá, serán las mujeres trans de allá, ¿no? Pero cuando empiezo a charlar con ella me dice, no, yo soy muye. Depende de cómo me traduzcan en diferentes lugares, que no es nuestra responsabilidad, pero somos muchas, somos identidades prehispánicas en resistencia. Entonces eso a mí dije, qué bueno, qué suerte, ¿no?, que en estos pueblos zapotecas siguen existiendo estas identidades. Ahí conecto con las cifras de la India, conecto con las machihueyes, que son de los pueblos originarios mapuches de aquí, conecto con las tibiras guaraníes, ¿no?, que son femineidades, no cisgénero, aquí entrecruzando el sistema sexo-género nuestro actual, ¿no?, con estas identidades, con las Omeguid, justamente de Panamá, con las Mahu de Hawái, Falaquet y Fafafán, que son identidades justamente de Malasia, ¿no?, de Oceanía, con las Verdaches de lo que es hoy América del Norte, con las Catuey, y allí encuentro que todos estos pueblos originarios existían estas otras diversidades, ¿no?, de géneros, en los cuales vivían justamente en comunidad y en las cuales no había estigmatización, ¿no? E inclusive encontrarme con esto de que el sistema sexo-género fue creado justamente y esparcido a través de la colonia, el sistema sexo-género el cual manejamos hoy, con estas categorías, ¿no?, de hombre, mujer,
por lo tanto lo cisgénero, por lo tanto lo transgénero, ¿no? Y que sigue reproduciendo, por más que nos encontremos allí dentro, es como un bucle seguir buscando formas de no estigmatizar dentro de un mismo sistema que en definitiva está creado para ordenar, para oprimir y para reproducir, ¿no? Entonces, también, bueno, me encuentro con este sistema Spupillam, ¿no? Que es el sistema de ordenamiento social, por ejemplo, de los mapuches, donde existían roles, el señorío, por ejemplo, en muchos pueblos de África, que no tenía que ver justamente con el sexo ni con el género. Y aquí encuentro, bueno, todos estos conceptos donde las personas en muchos otros sistemas originarios iban rotando sus roles, iban siendo como relacionales, ¿no? Y bueno, a mí me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿no? A veces pensando en una forma de colonial, encuentro como una aspiración. Para mí, en este sistema que ni siquiera es antropoceno, sino es un capitaloceno, donde llevamos un sistema de destrucción de nuestras identidades, de identidades no hegemónicas, de la tierra en sí, creo que hay una manera que es quizás pensar en un cosmoceno, en un volver a formas ancestrales y formas comunitarias donde se empieza a desdibujar. Yo sé que por ahí es difícil, es pensar en una utopía, ¿no? Estas formas opresoras que se han creado justamente a través de no solo en la colonia, sino de la colonialidad que seguimos viviendo y resistiendo aún hoy día. Entonces creo que tiene que ver por ahí, creo que pasa por ahí, justamente por trabajar en contra de lo que tiene que ver con la colonialidad, ¿no? Tener este pensamiento decolonial para abolir esas formas y sí tiene que ver con procesos. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo crear comunidades, pero a su vez esas comunidades, por ejemplo, yo aquí tengo una comunidad religiosa, armamos articulaciones con otra comunidad agroecológica, con barrios comunitarios que hay, ¿no? Pero a su vez hay que salir al mundo, a su vez tenés que encontrarte con otras instituciones, y yo creo que eso tiene que ser a través de procesos, tiene que ser a través de los cambios de mentalidad, de dejar de pensar en el yo, sino pensar en un nosotros, en este yo sujeto que fue creado, ¿no? Este yo moderno, y empezar a desdibujarnos y a pensar justamente en el nosotros, en otras filosofías como quizás el Ubuntu, ¿no? Y poder recuperar desde allí. Bueno, estos procesos quizás tengan que ver con, no sé, con articulaciones, porque hoy existen, bueno, los partidos políticos, aquí retomando lo que dijo Alba, y quizás la llave, obviamente y bien cierta, es lo que dijo Alba, quizás pensar en esa inserción, en los lugares donde no estamos y donde no nos dejan estar, ¿no? Pero también pensar agregar a lo que dijo Alba estos pensamientos decoloniales, para empezar a crear en comunidades, ampliar estas comunidades, estas redes comunitarias también, y bueno, nada, para mí es la forma de empezar a desdibujar estas identidades, estas cajas modernas, ¿no? Donde nos ubican, donde ciertamente, dijo Alba, están las identidades que son para reprimir, para desaparecer y para oprimir, y donde hay identidades que se jerarquizan, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con todos, no solamente las personas trans, travestis, trans, porque por lo tanto nos desdibujaríamos, ¿no? No habría un eje heterocicéntrico donde decir, bueno, estos son los que están bien y todo lo que se aleja de allí sería lo que está mal o lo que está errado, lo que se marginaliza o lo que se discrimina, ¿no? Entonces, bueno, creo que quizás mi propuesta, ¿no? Con el pensamiento crítico, ¿no? Y decolonial viene por ese lado, pensarnos en una espiritualidad, pensarnos en la tierra, en el vínculo con la tierra, y bueno, cerrar con esto, que el momento que vendrá será justamente el momento de los pueblos, que somos agua, somos tierra, somos aire, somos fuego. Entonces, bueno, pensar en esta clave de colonial para justamente poder empezar a pensar en identidades, en roles que no sean dentro de este sistema género opresor, ¿no? Que está ligado, por supuesto, al capitalismo, al machismo, al patriarcado, sabemos que tiene una misma raíz. Entonces quizás tenga que ver con desarmar eso. Bueno, les quería traer eso ayer. Muchas gracias, Alessandra. Pensaba que de lo que traían ambas se desprende de manera súper clara que la posibilidad de las vejeces en plural, no importa qué edad comiencen, necesariamente
es una cuestión biopolítica. En tal sentido, eh, habría muchísimas cosas por hacer. ¿Por dónde les parece a ustedes que se podría empezar? Además de la problematización que se lleva a cabo en algunos lugares y algunos puntos de articulación que ya están, digo, ¿no? Porque como traía inicialmente Alba, son tiempos de avance de las derechas en todos lados y en general las derechas se caracterizan por poner una grilla muy dura que podemos poner atado capitalismo y patriarcado muy fuertemente, y todo aquello que escapa o excede esa posibilidad es patologizado, estigmatizado en algún sentido, violentado, etcétera, etcétera. ¿Por dónde les parece? Ahí yo quería agregar una parte que se me pasó, que es justamente en los sentidos comunitarios, eh, tanto las criaturas, ¿no? Como los adultos mayores no están reunidos y es responsabilidad solamente de la institución familia, porque bueno, la institución familia aún no existía, sino que existía esto de la comunidad ampliada tanto para los cuidados, ¿no? Las tareas de crianza como de cuidado de las niñeces y de los adultos mayores. Entonces, bueno, quizás al desdibujar esto de la identidad trans travesti como era antaño y ser responsabilidad de cuidado de toda una comunidad sea una esperanza también, porque una de las problemáticas es esto, que las personas trans travestis, muchísimas no tienen familia, ¿no? Lo que entendemos como familia. Ayer me llegó un mensaje de la Dirección de Género de Almirante Brown preguntándome si yo sabía de una tal Graciela que falleció en el Hospital Esteban Echeverría. Se ve que alcanzó a decir su número de documento y nada más. Era imposible averiguar quién es esta mujer trans, ¿no? Entonces, volvemos a esto siempre sin familia, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esto, los sentidos comunitarios con las tareas de crianza de niñeces y cuidado de adultos mayores, en este caso, lo que hoy entendemos como personas trans travestis, pero trasladándolo a esas cosmovisiones originarias, ¿no? Que a su vez se desdibuja esto de ser, tener que ser trans o tener que ser travesti, ¿no? En un lugar donde se desdibuje el heterocentrismo, ¿no? Eso, me olvidaba, me quedó como colita del otro, perdón. Perdón, no es colita, es el tema central. ¿Por dónde empezar? Por este lado, justamente por crear comunidades. Y yo quiero seguir con la línea que planteaste, Alessandra, no solo por la claridad, sino porque creo que también del mismo modo se repite en la posición en la que vos estás, justamente lo prospectivo, la agenda positiva de poder traer también otra intersección más, que es reconocer no solamente la religiosidad en un sentido amplio, sino también en términos históricos y asentados en la historia. Entonces yo creo que en nuestras historias, entonces, de vuelta, lo decía más temprano, cuando mencionaba que la agenda traba no se limita solo a denunciar la violencia, sino con las personas adultas mayores hay una agenda positiva. Y yo creo que por dónde empezar sin caer en la demagogia de qué es lo primero, lo que sí me parece que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que ya, que ya tenemos como evidencia. Yo creo que la narrativa sobre el fascismo en este momento va de la mano necesariamente con distorsionar los momentos en los que nos encontramos. Esto es algo que no podemos permitir, digamos, que nos corra del eje eh, el bagaje de activismos y de saberes que ya hemos atravesado como país. Yo voy a mencionar uno abriendo un poco la complejidad, pero quisiera referirme a otra cosa en particular. La ley de identidad de género en Argentina es una ley pionera a nivel global en reconocer la autopercepción como el dato que determina cómo se va a articular en el Estado el reconocimiento de la identidad. No vamos a necesitar jueces, no vamos a necesitar
eh, un sistema de salud que valide, que no se evalúe ni la cantidad de hormonas, ni el juez que tengamos que acercarle testigues para poder ver si somos o no somos Alessandra o Alba. Lo somos porque decimos que somos como una síntesis de nuestra identidad. Eso que se logró en Argentina en el año 2012 ha servido como puntapié y modelo para las leyes en el mundo, con un nuevo indicador de derechos humanos que es la autopercepción y la autodeterminación de la identidad para trámites administrativos. Argentina, por ser pionera en este punto, tiene 12 años, al menos 12 años, con 47 millones de personas que hemos convivido a lo largo de todos estos años, de estos 12 años, con evidencia concreta de que tener un reconocimiento de la identidad del modo administrativo como lo tenemos, no fragúa, no distorsiona, no está hecho para que los varones entren a los baños de mujeres, no está hecho para violar a las mujeres en los lugares de protección por violencia de género, no está. Ese discurso que lo van a encontrar en todas las trans excluyentes del mundo y en Argentina también tenemos, Argentina tiene la evidencia de todos estos años en torno a cómo se lleva adelante acciones de reconocimiento en países pobres, en países con enorme del sur global, con enormes dificultades materiales y la población argentina, no solo la población trans, la población argentina ha demostrado que una ley de reconocimiento así de laxa no se utilice y no se malversa porque no hay evidencia acerca de eso. Y la que existe, los casos, que es lo que cuentan los fascistas como conozco un caso de una persona en Inglaterra que ha entrado a violar en las casas. Sí, esos casos no los estoy negando, lo que estoy diciendo es que no se puede gobernar en base a casos, porque vamos a tener todos los contraejemplos del mundo en cada tema que vayamos a contar. Lo que hay que hacer es gobernar en torno a la evidencia que sí genera nuestro país. ¿Por qué decía que este no es el fin del comentario, sino es el comienzo como para poder comprender que realmente esta es la evidencia, esta es la visión que tenemos que tener de no olvidar nuestro pasado para poder pensar justamente el tema en términos afirmativos? Yo creo que uno de los grandes desafíos es seguir asumiendo la agenda que teníamos en los ámbitos que podemos hacerlo. Creo que hay una gran irresponsabilidad de parte de los gobiernos de oposición al no tener la agenda completa de nuestras posiciones sociales y políticas. Se nota, se ve, no es solo la falta de presupuesto, es la falta de política pública, es decir, trabajo que no necesariamente está pisando presupuesto en torno a el Estado y la ciudadanía que queremos. Y esta es una gran oportunidad. Que el Estado de la provincia de Buenos Aires pida disculpas a las travestis y trans por toda la violencia ejercida durante todos los años de vigencia de los códigos contravencionales, de las leyes, de los edictos, cómo lo aplicaron en la provincia de Buenos Aires, de la derogación de ese artículo que estaba para reprimir a las travestis, y que además abran los archivos, verán que es una agenda que podría pensarse en términos nacionales, situado en la agenda de la provincia de Buenos Aires. Pero no solo de la provincia de Buenos Aires, porque no hay que sumar y subrayar y cargar las tintas para las internas políticas dentro de la oposición. Pero sí es un buen ejemplo para decir todo lo que sí podemos hacer en términos de agenda afirmativa. No dejar a nadie atrás, gobernar en la visión de reparación y protección que tiene que tener hoy el Estado para poder decir dónde está el voto también, porque yo no soy fascista, no quiero votar a esos fascistas, entonces sí quiero votar a aquel que cuida a las personas. Y yo decía que las personas trans, adultas mayores, pero la población trans en su conjunto, es una representación de cómo se corta, por dónde se corta la democracia, la sociedad, quién importa, quién no. Así que para que los gobiernos que no son fascistas puedan también dar evidencia
esto que estábamos hablando, evidencia, bueno, tienen que tomar otras acciones, estas acciones. Y no es solamente por ahí. No es solo un problema de alivio de los gobiernos. Me alegra el comentario la posición de Alessandra, no el comentario, la posición de Alessandra en torno a qué es lo que podemos hacer en el sentido comunitario. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que no podemos avanzar, porque si queremos democracia con derechos y como celebrábamos, no sé, se me viene a la cabeza los 200 años, la celebración de los 200 años del Estado argentino, se me viene a la cabeza momentos históricos como matrimonio igualitario, ley de identidad, toda la gente que dijo que sí le parecía justo que se reconozca a las familias del mismo sexo, el reconocimiento a las trabas, que le parece que es importante la vida de las personas con discapacidad, no le gusta que estén desfinanciadas las universidades, no le gusta que los jubilados los repriman todos los miércoles o cada vez que se movilizan. Lo que me parece que hay que hacer es asumir esta agenda en la dimensión en la que nos toca. Y eso va de lleno al punto que traía Alessandra, que es crear comunidad y democracia de otro modo, no esperando que el gobierno nacional lo haga, esperando que quien está al lado mío lo pueda hacer. Es un enorme esfuerzo en un momento donde el discurso de la meritocracia y del individualismo gobierna, pero no hay forma de salir de eso si no se va por este caminito que es creando otras cosas, otras redes, otra sociedad. Así que es volver a tener la misma agenda, por eso decía el pasado y la evidencia que tenemos para poder pensar nuestro futuro como pasos importantes. Gracias. Bien, bien. Bueno, nada, mientras iban hablando, sí, perdón, Sandra. Y ahí te levantó la mano Alessandra que quería Perdón, intervenir. no la vi, perdón, no la vi. No, perdón, apreté para aplaudir, no levanté la mano. Aplaudirla a Alba. Bien, mientras iban hablando cada uno de ustedes, la verdad iba pensando en esta matriz eurocéntrica colonial que de alguna manera nos dio origen a América Latina o a Via Yala, como dicen nuestras hermanas del norte, ¿no? Me parece que si en tanto y en cuanto no revisemos esta matriz eurocéntrica colonial que trae colonialismo, capitalismo y patriarcado, no repensemos, revisemos o pensemos en una justicia epistémica, va a ser difícil, me parece, contrarrestar este embate colonial en el cual estamos, esta colonialidad que aún no termina, ¿no? Em, porque bueno, las estructuras están pensadas así, están pensando para que esta colonialidad persista. Y aún en gobiernos progresistas que intentan mostrar otras facetas, esa colonialidad está presente porque no hemos, desde las ciencias sociales, desde los espacios educativos, me parece a mí, no hemos podido desarmar esa estructura de pensamiento. Y que es global, porque nace en ese sistema mundo, como dice Aníbal Quijano o Enrique Dussel, que trasciende la Via Yala, digamos, se vuelve ecuménica. Entonces, digo, ¿cómo hacer para desarmar? Porque estos fascismos no son casuales, es de la misma estructura que no hemos logrado desde las ciencias sociales poder, de alguna manera, trascenderlos, ¿no? Por Y eso por creo eso que me parece, perdón, que es importante lo que señalaba Alba con respecto a las instituciones, ¿no? Educación y salud son instituciones que pueden pensar si nosotros estamos en esta universidad, tanto en educación y muchos de nosotros también en salud, como qué es lo que cada uno de nosotros puede estar haciendo en esto.
retomar la agenda de lo que era el ministerio, o sea, la última investigación que se hizo en el 2023 es muy interesante porque trabajó el CONICET y 5 universidades nacionales, es el único registro que hay, pero sin embargo ahí aparecen temas sumamente interesantes que hay que seguir ahondando, como tomo el tema de la depresión y el estrés con personas con las vejeces trans travestis. Hay, digamos, muchos temas que hay que hablar y discutir, como el de los consultorios amigables, por ejemplo. ¿No? Es decir, cómo tienen que repensarse tanto educación como salud, y es muy interesante que en estos ámbitos académicos, pero también de las distintas asociaciones, podamos juntarnos para promover distintos diálogos y encuentros en ese sentido. Claro, por supuesto. Por eso es muy valioso cada una de las intervenciones, por supuesto. En ese camino vamos, creo que todos, ¿no? Pero bueno, por eso repensarnos y todo el tiempo es difícil porque estamos en ese entramado. Entonces, darse cuenta a veces también es complejo, ¿no? Eh, pero hacia allí vamos. Ese es nuestro, creo, sur hacia dónde ir. Bien. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Esto es un conversatorio, así que puede abrir el micrófono y preguntar eh, Bueno, Claudia, yo ya me había levantado la mano, me la levanté, me la bajé. Estoy encantada, encantada con lo que he aprendido en el día de hoy. Gracias, Alba, gracias, Alessandra, gracias, Cris, gracias, Sandra también, ¿no? A mí lo que me gustaría decir es algo así que me choqueó, me aguijoneó cuando Sandra dijo que este conversatorio es una alegría política. Y no hay modo de correrse desde ese lugar. Creo que es una alegría política. Y Alessandra decía que la academia sigue siendo occidental. Por supuesto, por supuesto. Y de eso trata la necesidad de descolonizarnos intelectualmente, porque es un modo de reconocimiento y de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Porque como mencionaba, Toqué una cosa, acá hay audio, no sé cómo bajar audio, decía. Acá hay toqué, sacar y ahí, no sé cómo bajar. listo, ahí saqué el audio. Perdón, me perdí. La necesidad de descolonizarnos intelectualmente implica también el reconocimiento de que las identidades de género, en principio, han sido históricas, ¿no? Que todo esto, este ámbito discriminatorio hacia las mujeres, hacia las personas trans, travestis, no binarias, es algo propio de ese gran proyecto político-pedagógico que fue la modernidad occidental, ¿no? Y que fue, por supuesto, el proyecto que crea el sistema educativo y que crea Y la universidad, ¿no? Entonces, de ese lugar, claro, Alessandra, seguimos siendo occidentales. Estamos haciendo un gran esfuerzo para modificarlo, no para desestimar lo que existe desde el mundo occidental, sino para tratar de articularnos con ese mundo, ¿no? Queremos un pensamiento crítico desde ese lugar y un reconocimiento a las personas que han sido vulneradas históricamente, ¿no? Infancias, adolescencias, mujeres, migrantes, travestis, trans, no binarias. Entonces digo, hay en esa agenda que dice Alba, ¿no? Que las políticas públicas de reparación histórica, ¿sí? Sobre esa vulneración, ¿sí? Yo creo que los seres humanos, claro que somos vulnerables, pero todos y todas somos vulnerables, es decir, nos rompemos con facilidad. El problema es que el Estado, si se quiere, y cuando digo Estado digo todos, no hablo solamente del gobierno, no digo todos, em, vulneramos al otro, a la otra, al otro, ¿no? Entonces, de ese lugar, a mí me parece que hemos aprendido, por ejemplo, esto, ¿no? Que decía Alba, que las trans, travestis o transexuales no integran listas. ¿Por qué? no, ¿Por qué?
¿no? Eso es un reclamo que me parece absolutamente necesario para que puedan defender ustedes mismas sus propios derechos. Más allá de que, porque nosotros en la academia, digo, las mujeres, los hombres, no podemos, por supuesto, reconocerles sus derechos. El problema es quién reclama esos derechos, para saber cuáles son esos derechos que están reclamando, ¿no? Porque a veces si no es en una reunión como esta, no alcanzamos a comprender. Entonces, esto de la espiritualidad que habla Alessandra es un reclamo de la pedagogía alemana de la modernidad, pero que fue negado, fue ocultado. Cuando hablan de espiritualidad, la filosofía alemana se dedica a pensar esto, no solamente las religiones, sino también la cuestión de la cultura, del reconocimiento a la alteridad, ¿no? Entonces digo, tenemos un gran proyecto político pedagógico creado durante la modernidad, pero que también fue desdibujado en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, esto del reconocimiento a las identidades diversas. Eh, Eso, quería intervenir ahí, quería agradecer a Alba, quería agradecer a Alessandra, porque la verdad es que fueron 15 minutos cada una, si ustedes quieren, pero no saben la cantidad de conocimiento que distribuyeron entre nosotras, ¿no? Y nosotros y nosotras. Entonces, eso, disculpas, Claudia. No, no, está perfecto. No, perfecto. De eso se trata. Yo Eh, pienso que sí saben, Mónica. ¿Cómo? Que pienso que sí saben cuánto conocimiento y experiencia han distribuido y ambas son sumamente inteligentes en qué palabras Cierto. compartir en cada espacio. Digo porque eso tiene que ver con sus Ujú. trayectorias, con sus luchas. Sí, claro, cierto. Muy, muy totalmente. importantes, pero unas luchas que me parece que ameritan que se den en los ámbitos no instituyentes únicamente, sino en los instituidos, ¿no? Desde ese lugar es eso que propone Alba de organizar comunidad al interior de la provincia de Buenos Aires. Me parece sumamente significativo, razonable. Me da ganas de empezar a escribir un proyecto, ¿no? Para trabajar sobre el tema. Eh, Nada, por eso gracias, agradecida a vos, Sandra, y a Cris también, ¿no? No veo manitos levantadas. ¿Hay alguien más? Sí, puede desmutearse directamente si quieren intervenir. Juan Carlos. No, después de haberlas escuchado, me, me llamó un poco a pensar en este hecho, ¿no? De tener solidaridad epistémica, no solamente un conocimiento epistémico, sino tener solidaridad epistémica. Eh, Está, cuando hablamos cuando hablamos de reconocimiento, sí, hablamos de reconocimiento, pero hasta allí, ¿no? O sea, pero hablar de un reconocimiento solidario, tener esa solidaridad epistémica de reconocerme y ser parte del otro y de la lucha del otro y compartir con el otro la lucha, eh, desde la academia falta mucho todavía de eso. Es una lucha de, de personas concretas, de seres concretos, y no hay una lucha solidaria, ya sea en el ámbito político, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la academia. A mí me mueve mucho este tema de la solidaridad epistémica, ¿no? Hablaban de muchas epistemes al comienzo, allí. Bueno, hay una episteme de la cual tenemos que ser solidarios, porque si no somos solidarios con esas epistemes, terminamos siendo verdugos de esas búsquedas. María, Nelo, sí, Olá. sí, sí, por supuesto. Muitas graças. Irei falar em português pausadamente para que todos vocês possam me compreender, à medida que eu faço o esforço também para vos compreender, né?
e dizer do meu prazer e satisfação em estar aqui nesse diálogo efervescente, onde nós nos propomos, né, a vivenciar a essência da descolonização do ser, do saber e do poder, que se faz tão necessário no ambiente acadêmico. Outras epistemologias, outros sujeitos, outras vozes e outras práticas curriculares para que a gente possa, de fato, lutar por um inédito viável, que essa solidariedade ela seja prenha do amor, né, que nos constitui por nós estarmos dialogando sobre a essência de compreender que toda a diversidade inerente das diferentes raças, das diferentes classes e dos diferentes gêneros corroboram para que a gente possa descolonizar as nossas mentes do heteropatriarcado, do eurocentrismo e, sobretudo, viabilizar outras correntes epistemológicas que a gente possa vivenciar na dimensão do vir a ser, né? Então, eu fico muito agradecida por vocês terem me proporcionado esse momento, né? A ouvir atentamente as considerações da professora Sandra, que aí está, da professora Cláudia, que se colocaram tão bem, e como é necessário que a gente possa, de fato, dar ênfase a toda a diversidade que atravessa a nossa humanidade, para que a nossa humanização seja construída, né, na convivência, entre os pares, sem homofobia, por exemplo, né, sem crimes hediondos que comumente, tanto na história do Brasil e acredito que dos outros países também, os dados são alarmantes, né, de pessoas que são mortas por causa da homofobia, por causa do preconceito, da discriminação e etc. e tal. E nós aqui unidos estamos, né, nos prontificando a vivenciar outras formas de pensar, de ser e de estar no mundo e com o mundo. Minha saudação a todos os aqui presentes. Gratidão, professora. Gracias a vos, María. Como aqui tudo tem melhor som quando se fala em português, Maria Aparecida. Bien. Qué lindo te sale, Sandra. No, no, no. Ni lo intento. ¿Cómo es? Bien. ¿Alguien más? Yo quería agregar, lo puse, donde están los tres puntitos y van abajo de todo, donde dice más, ahí pueden habilitar, van a verlo como CC, como caption, y ponen que desdoble el portugués. Entonces podemos estar como en vivo, en directo, entendiendo a la vez, para los que no lo falamos. Pero No lo sé por qué. comprendemos. Sí, yo lo entiendo. No lo sé hablar, Sí. pero lo entiendo. No sé por qué esas raras cosas de la vida, pero bueno. ¿Cómo es? Bien. ¿Alguien más? Creo que ya estamos, no sé cómo es. Estamos ahí. No, Quizás Sí, para- estamos. sentirlos, sentirlos y quizás más que escucharlos, y ahí quizás los comprendemos. Nada, yo pensaba en esto de en línea de decir, bueno, este sistema sexogénero moderno, ¿no? Que justamente es opresor a través de su panóptico, ¿no? Y a través de las tantas inquisiciones que existieron y que aún siguen existiendo, porque el lado oscuro de la modernidad es justamente la colonialidad que hoy seguimos viviendo, y pensar en esto, ¿no? También el trabajo en el Estado, en un consultorio inclusivo, y aparte, bueno,
territorialmente también camino, y observo muchísimas personas que cada vez más pueden hacer sus expresiones de género y sobre todo niñeces, ¿no? Y eso me lleva a pensar de cómo muchas veces eh, las leyes que garantizan bastante los derechos hacen que esos panópticos se vayan desdibujando, ¿no? O sea, no es que cada vez hay más las personas diversas somos las mismas de siempre, pero a su vez, entendiéndolo de que a medida que se van desdibujando estos panópticos, más personas van pudiendo hacer sus expresiones de género, expresar sus performáticas, ¿no? Que muchas veces no están encuadradas ni siquiera en las categorías que están constructas, ¿no? O hoy por hoy definidas. Y a su vez, ¿no? A veces leo, bueno, desde el feminismo o escucho que dice, bueno, las mujeres somos la mitad más sur, somos la mitad, la otra mitad del mundo. Y yo muchas veces pienso, ¿no? Porque si se dibujaran estos panópticos que obligan consciente o inconscientemente a muchísimas personas a entenderse como mujeres y del otro lado a personas a entenderse como hombres, si se dibujaran, se desdibujaran estos panópticos, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres quedarían, cuántos hombres quedarían, ¿no? ¿Serían realmente la cantidad? Yo entiendo la minorización sexo-género, cuando se hablan de minorías sexuales, como un constructo social, ¿no? Producto justamente de todas las represiones, las inquisiciones. Entonces, al no existir estos dispositivos, o sea, y no incluirnos dentro de las categorías, las identidades que son cooptadas también por los aparatos multiculturales, sino no esto de las autopercepciones, no las autodefiniciones, la autodeterminación. O sea, ¿cuántas realmente mujeres y varones quedarían, no? Porque por ahí ahora escuchaba, veía que, bueno, había un silencio, bueno, a ver quién habla sobre las trabas, sobre los trabos, y yo dije, bueno, todos pueden hablar, porque en definitiva también muchas veces sucede esto, que hay personas heterosis que dicen, no, no podemos hablar en nombre de, o no tenemos autoridad, y quizás pensamos en esta clave, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto? Porque todos somos las diversidades, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que se pensó históricamente, como estaba lo heterosis, y después aparte las diversidades, y no, este paraguas diversidades va arriba, todos somos parte de las diversidades, están las hegemonías y disidencias, y las disidencias también es un constructo social, así como la hegemonía también es un constructo social. Entonces, a partir de que se desdibujan estos panópticos, bueno, ¿quién queda como hegemonía? ¿Quiénes quedan como diversidades? O finalmente la esencia de la humanidad es diversa, ¿no? Entonces, bueno, nada, y eso nos da por ahí licencia o permiso a todos para sentir, ¿no? Y a través de sentir poder hablar. Era también como para invitar a hablar. Gracias, Alessandra. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de que demos cierre a este conversatorio de este primer momento? Y después, bueno, nos vamos a tomar un receso hasta las 15:15 que arrancamos con el próximo conversatorio. Olá, Coloquio. eu gostaria de concluir minha participação nesse momento de conversação, trazendo aqui uma citação do professor Bernard Charlot, que é um francês e que nos deixou ontem, né? Infelizmente, ele partiu para outra dimensão. E eu gostaria de dizer nas palavras dele, né, que ele diz o seguinte: ocupar o mundo com humanidade é se ocupar dele com todas as formas de solidariedade que esse conceito implica. Esse deve ser, em minha opinião, o princípio básico de uma educação contemporânea. Trata-se de educação e educação ao humano. Aprender é necessário, mas não suficiente. Pode-se ter aprendido muitas coisas e alimentar as fogueiras da Santa Inquisição, fabricar a bomba de Hiroshima, deixar imigrantes afogarem-se no mar Mediterrâneo ou aderir a essas outras formas de barbárie que nos propõe o pós-humanismo. Educar é educar o humano. A barbárie, sejam quais forem suas formas,
incluindo muito modernas, pensa fora do humano. Educação ou barbárie? Hoje é preciso escolher. Bernard Charlot. E esse nosso encontro, evidentemente, ele escolhe a educação, ele escolhe a humanização e escolhe, sobretudo, a solidariedade epistêmica. Gratidão. Você poderia compartilhar isso no chat? Assim a gente pode colar? Obrigada. Sim, Sandra, agora. Obrigada. Bueno, Mónica decía si era posible los que puedan, las que puedan, eh, abrir la cámara para poder tomar una foto, aunque sea virtual, ¿no? Eh, Bueno, entonces estamos cerrando, ¿verdad? Ahí están. eh, Mientras se abren, yo quiero aprovechar para saludar a todos. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Sandra, por la convocatoria. Gracias, Cristina, por la convocatoria también. Y gracias, Alessandra. Realmente me encanta que nos podamos encontrar. Gracias a todos, a las 40 personas que nos acompañaron. Es un montón realmente, más en este contexto. Así que bueno, muchísimas gracias. eh, Obrigada. Agradezco. ¿Quieres decir algo antes de ir cerrando? Yo ¿No? quiero agradecerles nuevamente. Bien. Las agradecidas somos nosotras, Alba, y nosotros, ¿sí? Por permitirnos conocer, por permitir que permitirnos y incorporar todo ese conocimiento que ustedes tienen. Me parece que de algún modo me voy a sumar a la propuesta de Juan Carlos y voy a robarle esa idea de la solidaridad epistémica. Creo que es un momento muy adecuado para hablar de la solidaridad epistémica. Así que gracias, Alba, gracias, Alessandra, gracias a todos y a Cristina y a Sandra por, por acompañarnos, ¿no? Por acompañarnos y por invitar a Alba y a Alessandra. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, María Cristina, Sandra, Alba Rueda, charlas, Alessandra. Bueno, agradecida yo, gracias Mónica por organizar toda esta movida de la Cátedra Intercultural y de Pensamiento Crítico. Gracias porque el espacio existe para poder repensarnos y generar, al menos ir desarmando y proponiendo una justicia un poquito más solidaria, un poquito más justa, ¿no? Así que bueno, nos encontramos en un rato. 15:15 empieza el coloquio Miradas críticas y descoloniales en la enseñanza del inglés, de lenguas extranjeras, perdón. Así que en un ratito nos estamos encontrando. Les agradezco a todos y bueno, en un ratito nomás estamos. No se vayan porque volvemos. Comemos algo y volvemos. Exacto, es la Y, idea. y 15 volvemos. Sí, 15 y 15. Y 10 para que puedan empezar Silvana y Carla su disertación. Gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en las calles. Chao.